Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Zambrano, como ustedes saben, y bueno, dirijo y conduzco este breve espacio de opinión llamado El Golpe. Este espacio de opinión se distribuye a través de diferentes plataformas, entre ellas Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor, YouTube. Así que bueno, si te gusta el contenido, no olvides suscribirte a cualquiera de estas plataformas. Estoy muy contento, estamos celebrando el capítulo número 80 y el capítulo de hoy quería hablar de un tema que es sumamente polémico y quería aprovechar de que recientemente este jueves se hizo hubieron algunas actualizaciones en términos legislativos con el aborto, así que vamos a hablar el día de hoy sobre el aborto. ¿Por qué es un tema tan polémico? ¿Por qué la gente se divide con estos temas? Lo primero que debemos decir es que el día de jueves una actualización legislativa aprobó la ley de aborto más restrictiva que existe en los Estados Unidos, aquí en Oklahoma. Prohibida la práctica del aborto en Oklahoma, otro estado de la nación donde la interrupción del embarazo no está autorizada. Además, a través de una ley aprobada por el legislativo estatal, se contempla una pena de 10 años de cárcel e incluso $100,000 de multa. Cuando los habitantes de Oklahoma quieran tener acceso a un aborto, van a encontrar la manera de abortar. Entonces, o es viajar o es un aborto autogestionado. Esto tiene un precedente y es de la legislación en el estado de Texas. En el estado de Texas, que era hasta la semana pasada, era la más restrictiva, te permitía abortar hasta las 6 semanas o hasta el momento que se registraba actividad cardíaca en el embrión. Ahora, a partir del jueves, Oklahoma es la más restrictiva de todas. No es de extrañar, ya que Oklahoma es un estado rojo, republicano. Pues la mayoría de la gente que vive aquí en este estado son personas de tendencia conservadora, pues con unos rasgos pues tradicionales en términos políticos, si se puede decir de esa manera. El aborto básicamente es la interrupción voluntaria o accidental del embarazo. Eso es lo que es básicamente el aborto. Y su precedente histórico nace en el 73, en el 22 de enero del 73. Antes de eso, abortar era ilegal, o en el caso de que la gestación pusiera poner en peligro a la mujer. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el 73? Hubo un fallo judicial en el que la Corte Suprema dictaminó que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de la mujer y para elegir abortar sin ninguna restricción gubernamental. Pues eso básicamente lo que decía este fallo llamado Roe versus Wade, contra Wade. Entonces, a partir de ese momento, la mujer tendría la voluntad o tendría la capacidad más bien de abortar sin demasiadas restricciones. Recordemos que Estados Unidos es un país con instituciones sólidas, o por lo menos hasta unas 2 décadas atrás, no sé, o por lo menos antes de Trump, las instituciones eran sólidas. Lo que quiero decir es que es un país en el que se toman muy, muy en serio las libertades individuales. Eso lo debo decir. Si usted parte de la filosofía política, Estados Unidos se toma realmente muy en serio la libertad que tienen sus individuos. Partiendo de eso, bueno, ya tenemos ese antecedente histórico del 22 de enero del 73, en el que en este fallo judicial de la Corte Suprema se decidió que la mujer tendría la capacidad, pues, de decidir si decidía abortar, incluso hasta después de las 6 semanas o hasta las 6 semanas, si esto ponía en peligro su embarazo. Su salud. El embarazo obviamente iba a estar en peligro porque va a abortar. Ahora, ¿qué es lo que hace realmente este tema tan polémico? Y yo creo que aquí voy a subjetivizar demasiado esta conversación. Voy a dar muchísimo mi opinión, pero bueno, ustedes están ahí para opinar lo que quieran y decirme qué piensan. Un problema medular que tenemos hoy en día es que, primero, como sociedad no nos hemos aprendido a comunicar. Y con esto no suena como que, ¿qué quieres decir? En realidad, el ser humano no ha desarrollado el nivel de empatía suficiente para entender lo que la otra persona siente o piensa o dice. Eso es lo que yo pienso de raíz, primero. Segundo, siento que como sociedad, sobre todo como sociedad occidental, estamos viviendo en una decadencia espiritual. Y les digo espiritual como cristiano, o como cristiano practicante que intento ser.
Dicho esto, estaba leyendo un artículo muy viejo del País, debo decirlo, no está actualizado, pero hace unas reflexiones muy interesantes. Y pues dice que en definitiva el aborto nos plantea el desafío de tener que valorar la condición de la mujer y paralelamente reafirmar nuestro respeto por la vida humana. Aquí, si se da cuenta en esta frase, hay una dicotomía entre el respeto por la vida humana, es decir, los conservadores que apoyan a que se debe ilegalizar el aborto, es decir, que si usted está embarazada, pues debe traer a la vida ese ser. Y, en definitiva, entender lo que significa el ser mujer en estos tiempos modernos. No solo el término de mujer no solo se está reconfigurando en estos últimos tiempos, también la posición del hombre dentro de la estructura familiar también se está reconfigurando, y eso lo hemos hablado en algunos de nuestros episodios pasados, sobre todo en uno de esos donde estábamos hablando de por qué existe la feminización en China. Entonces se están desdibujando los roles del hombre y la mujer en nuestra sociedad, y eso está haciendo de que surjan, además de que por supuesto tenemos Plan Parenthood, está financiando parcialmente parte de este movimiento o de esta agenda pues globalista, progresista, demócrata, en el que sí se incita más a la mujer a que tenga mayor libertad, eufemismo de decirle a la mujer de que ella tiene la libertad de hacer con su cuerpo lo que quiera, con la excusa de que, bueno, acabe con la vida de un ser humano. Realmente el debate va desde el hecho de que mucha gente dice que el nacimiento del ser humano nace desde la concepción, desde el feto, pues, y otros dicen que no. Otros, como en el caso de Texas, como le digo, en el momento que se empieza a registrar actividad cardíaca. Por supuesto que si usted es un cristiano, practicante, devoto, y se pregunta en qué momento nace la vida humana, pues esta pregunta de hecho ha confundido a mucha gente. Es que Jeremías 1.5, yo puedo tomarme el tiempo de buscar Jeremías 1.5 porque la traducción que tengo acá no es la más exacta. Antes que yo te formara en la matriz, ya te conocía, y antes de que nacieras, te santifiqué. Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando estaba leyendo este artículo de opinión en el que se hablaba sobre el aborto y sobre el problema ético y moral que significa discutir esto, me doy cuenta de que el artículo nos invita a que entendamos la posición de la mujer en la sociedad contemporánea y el papel que desempeña pues la maternidad en cada una de ellas. Entonces, a mí me encantaría que las personas que escuchen este podcast me digan qué piensan sobre el aborto. Yo les voy a ser muy honesto, cuando yo era muy joven, yo pensaba que el aborto era un derecho que debería tener legítimamente la mujer. Yo no sé si es a raíz del hecho de que yo he perfilado mi identidad política mucho más a lo largo de estos años, en los que yo hoy en día siento que pues abortar es malo, está mal. Mi forma de pensar en este sentido se ha configurado de muchas maneras. Eventualmente sucede, incluso de forma no voluntaria, yo tendría que hacerme cargo de él. ¿Por qué? Porque va más allá de una decisión económica, va en función de una decisión de principios. Pero por supuesto, esto lo entiende uno cuando pasan los años, cuando uno entiende, y cuando uno trata de ser mejor persona, básicamente, eso es lo que quiero decir. Pero el artículo que les estoy comentando insiste en que la reconfiguración, el desdibujar la figura de la mujer en nuestra sociedad ha sido un problema, porque eso ha permitido que la mujer, en búsqueda de ser una entidad independiente, pues necesite en ciertas condiciones abortar, porque sabe que esto coarta sus libertades económicas. Por supuesto hay gente que es mucho más radical, siente mucho menos empatía en entender lo que piensa la mujer, y pues salen pues estos complejos ideológicos, incluso de izquierda o de derecha. Entonces el tema del aborto linea con lo político, y los temas políticos son muy viscerales. A mí lo que me gusta de este artículo de opinión, que se los voy a dejar aquí abajo por supuesto para que lo lean, es que te invita a que el hombre, el ser humano, debe entender la posición de la mujer cuando le toca tomar este tipo de decisiones. Y me gustó, por eso fue que lo utilicé, y por eso es que se lo voy a compartir, porque todos los que he tratado de leer no les interesa eso, caen en un tema jurídico, de índole religioso, por supuesto, y en un tema legal. Pero nadie se toma la molestia de... O sea, no he leído un artículo hasta ahora con este del País, es que dice, bueno, vamos a tratar de ponernos en la situación de la mujer y ver qué es lo que puede sentir ella. Porque cuando una mujer decide abortar, es muy probable que la mayoría de ellas se encuentren en una situación de dilema existencial muy, muy heavy. Incluso para el momento que se publique este artículo,
dice que el 70% de las mujeres, el 70% de los estadounidenses piensa que el aborto es una decisión de la mujer. Yo creo que cuando el hombre dice que eso es una decisión netamente de la mujer, también como que se quiere aislar de la responsabilidad que implica tomarla. Así pues, para quienes que consideran el embrión como un ser humano con todos sus derechos, el aborto es una aberración y es hasta un crimen. Para los que el embrión no es una persona, los derechos de la mujer tienen prioridad. Fíjense que las dos cosas que estamos mencionando aquí son sumamente importantes. ¿Cuáles? El derecho de la mujer y el derecho de que el embrión es un ser humano. Fíjense que hay una palabra que dice aquí, un embarazo no deseado plantea siempre la disyuntiva de elegir entre una maternidad que no se quiere y un aborto que se aborrece. Sin embargo, cuando yo leo esto, digo, bueno, sí, esa es la mayoría de los casos, pero yo he visto en televisión mujeres que han abortado 3-4 veces. A mí lo que me preocupa con estas políticas o con esta agenda progresista también es que en vez de atacar las causas de la razón por la que las mujeres salen embarazadas y son embarazos no deseados, se ataca más la consecuencia. Y de hecho, de estos artículos que leí, una de las razones, en términos jurídicos, las mayores preocupaciones que había con el tema del aborto en los 70 era precisamente porque ellos querían controlar la natalidad, cosa que ya eso es otro tema. Y pues ya se ha más que demostrado que el problema no es la sobrepoblación, sino la sobrepoblación asimétrica, creo que es el término que se usa. Ahora, el punto aquí es que ese era el debate que se tenía en los 70 con los juristas en Estados Unidos. Bueno, de hecho que esto es hablar sobre otro tema que es muy importante. A partir de los 70, recordemos que la situación económica en Estados Unidos empezaba a decaer. Pues esa vida, ese sueño americano y esa imagen de primer mundo norteamericana que empezó desde los 40, 50, post Segunda Guerra y terminó alrededor de los 70, llevó a que la figura de la mujer tuviera una participación en la economía mucho más activa. Y con esto también llegó a que muchos movimientos y legislaciones llevaran a cabo de que la mujer tenía que salir a trabajar. Quiero parafrasear al final con esta pregunta. Oklahoma, la política restrictiva más fuerte que hemos tenido en Estados Unidos hasta ahora, la mujer no puede abortar a menos que sea resultado el embarazo de una violación o un incesto. El precedente que tenemos ante esto fue el de Texas, que hasta ese momento hasta la semana pasada era el más restrictivo, ya no lo es el de Oklahoma, como digo, repito. En el de Texas se permitía abortar hasta las 6 semanas o hasta que se registrara actividad cardíaca en el embrión. Y todo esto nace en el 73, estoy dando un referente histórico, parafraseando y resumiendo, nace en el 73 en el que pues la Corte Suprema llevó a cabo un fallo en el que exigía que la mujer tuviese un poco más de libertad sobre su propio cuerpo, y por eso fue que se permitió que la mujer abortara hasta creo que las 6 semanas, no estoy seguro. Antes de eso el aborto era ilegal. Dígame usted qué piensa, ¿cuál es su opinión al respecto? Y yo voy a estar acá y voy a responder todos los comentarios. Muchas gracias, amigos. Este es el capítulo número 80 en este fabuloso podcast llamado El Golpe, presentado por mi persona, Manuel Zambrano. Muchas gracias y que tengan un feliz día.